en la garganta, las lágrimas ahí, pero bueno. Primero saludar a todos los que están presentes y agradecer también la oportunidad de que nos dieron de poder compartir con todos ustedes la experiencia, ¿no? Pero no queríamos dejar pasar también de decir que, bueno, en este caso estamos nosotras dos tomando la palabra, pero es en representación de todas nuestras compañeras que cursaron tercero. Y bueno, y vamos a contar un poco la experiencia que transitamos este año y cómo empezamos, digamos, y cómo fue transcurriendo. Empezamos primero con muchos miedos, digamos, por inseguridades, porque uno llega al campo de la práctica 3, bueno, queriendo estar en la escuela, en ir a dar clases, en planificar, en llevar a cabo todo eso que venimos trayendo de años anteriores, y bueno, por el tema de la pandemia, eh, no se pudo, eh, cambiaron los escenarios ahí y, y, bueno, era todo una incertidumbre de ver cómo se iba a llevar adelante este paso. Y bueno, en lo personal venía bastante insegura, digamos, si iba a aprender, si se iba a poder llevar adelante la práctica así, y creo que en el recorrido fuimos como logrando una seguridad en cuanto a que se fueron profundizando por ahí muchos saberes pedagógicos que ya venían del camino, del recorrido de la práctica de primero, segundo, que ya venían, pero en este año como que se pudieron resignificar, ¿no? Como darle otro sentido. Como por ejemplo, o sea, el tema de la observación, ¿no? De que uno dice, no sé, ¿nos sirve? ¿En qué nos sirve? ¿Para qué es importante? Y bueno, es como que encontramos darle ese sentido, ¿no? A la observación. Sí, observar no es solo mirar, sino es observar, es buscarle, encontrarle un propósito a la observación, darle un sentido, ¿no? En para qué. Eh, y en esto quería tomar un poco la palabra, parafrasear un poco, digamos, a Nijovic, cuando dice que el acto de observar puede servirnos como herramienta poderosa para reflexionar en y sobre la acción docente, ¿no? Y creo que es así, porque cuando observamos podemos como rever, analizar, reflexionar sobre la enseñanza en sí, ¿no? Podemos tomarlo como herramienta, como información y apelar a esa posición de reflexión permanente, ¿no? De qué es lo que nos sirve, qué es lo que no, tomar lo positivo, dejar de lado lo negativo, y es unir y venir en esto. Y bueno, esto lo pudimos ver más o menos en un primer trabajo que hicimos con los profes, Reynoso y Serrano, que fue que nos invitaron a hacer una observación, digamos, en una clase expositiva, también mediante videos, ¿no? Y bueno, cada uno debía como analizarlo, observarlo de forma individual. Y después esos registros los compartimos y fueron circulando y analizando y comparando cómo habían sido unos con otros. Y creo que eso fue enriquecedor de ambos lados porque, bueno, como ahí se notaba esto que hablaba del propósito, de la observación, del sentido que cada uno le da, que es diferente, ¿no? Y lo bueno de poder reflexionar sobre eso, ¿no? Eh, Así que le doy un poquito la palabra a Flor para que siga. Hola a todos, profes, compañeros. Bueno, agradecida también por la oportunidad de poder hablar, ¿no? Contar la experiencia que tuvimos durante el año. Y así como dijo Gaby, ¿no? Uno comienza a campo 3 con la expectativa de dar clases, ¿no? De ya ir al aula, conocer a los alumnos y dar clases. Y bueno, todo este contexto nos dio, ¿no? Esa incertidumbre de cómo iba a ser, qué va a pasar, la ansiedad de decir cómo va a ser la práctica sin estar en el terreno, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, esta situación tratamos de decir, bueno, tenemos el tiempo para pensar, para reflexionar aquellas cosas que quizás en la vorágine de las prácticas presenciales pasan por alto, ¿no? Tomarnos el tiempo de reflexionar. Entonces, le fuimos como sacando provecho a la situación, por decirlo así. Y Gaby, como decía recién, esto de analizar la enseñanza, ¿no?
lo primero que entendimos a pensar, primero, qué es enseñanza, para poder luego sí hacer un análisis de la misma. Y entendemos que enseñanza no es solamente transmitir un saber, ¿no? Donde hay un enseñante, un aprendiz y un saber que se transmite, sino que es algo más complejo, como generar una condición para que alguien aprenda un saber. Y dentro de ese generar una condición, entendemos que debemos tomar decisiones. Y esas decisiones van a mostrar nuestro posicionamiento, nuestro enfoque, y bueno, esto también nos va a dar cierta autonomía, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados, ¿no?, a esperar que el otro te diga cómo hacer las cosas, qué hacer, y este año en tercero pudimos adquirir, ¿no?, esa propia iniciativa, tomar nuestras propias decisiones y afrontarlas, ¿no? Y una vez que pensamos todas estas decisiones, ¿no?, en cuanto al proceso de enseñanza, lo comunicamos por medio de la planificación. Va a ser en la planificación donde vamos a plasmar qué vamos a enseñar, por qué lo vamos a hacer, para qué, cómo, a quién, dónde. Esas cosas que quizás durante la presencialidad las hacemos, porque planificamos y lo llevamos a cabo. Pero ahora nos tomamos como ese tiempo de reflexionar, a ver, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ese conjunto de estrategias didácticas, luego comunicarlas, ¿no? Que vuelvo a repetir una y otra vez que quizás en la práctica misma no nos detenemos a pensar, pero este año pudimos hacer foco específicamente en eso, decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y no hacer las cosas de manera mecánica o automática, sino sabiendo, teniendo un enfoque del por qué. Estas cosas, bueno, yo estoy como agradecida de tener el tiempo para pensarlo, porque antes estoy segura que durante la presencialidad no lo hubiera hecho. Uno está acostumbrado a actuar de forma automática, y este año nos sirvió, al menos para mí, para detener, ¿no? Para detenerme y pensar esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Y para esto es necesario la observación, como decía Gaby, ¿no? Porque si quiero intervenir sobre el otro, tengo que conocer a ese otro. Pero bueno, este año no tuvimos esa posibilidad, ¿no?, de conocer a ese otro, pero en un encuentro Patricia Reynoso dijo algo que me quedó, que dijo que si bien hoy no conocemos a ese otro, sí conocemos las niñeces. Y conocer las niñeces nos permite intervenir sobre las mismas. Y eso es algo que arraigué, ¿no?, que dije, esto me lo quedo, ¿no?, porque lo primero que dijimos es cómo vamos a planificar para alguien que no conocemos. Pero sí conocemos las niñeces. Entonces, con ese pensamiento dijimos, bueno, planificamos. Nos tocó, ¿no?, planificar una clase de un cuento, ¿no?, una lectura de un cuento tradicional, y lo primero que todos hicimos fue, bueno, planifico. Pero después nos llevó a la reflexión de decir, bueno, a ver, ¿por qué voy a leer un cuento? ¿Y por qué el cuento que voy a leer va a ser tradicional? ¿Y por qué los voy a sentar en semicírculo? Y todas esas cositas que quizás a veces las escribimos, ¿no?, pero no sabemos ni por qué. Bueno, este año pudimos, ¿no?, encontrar las respuestas a esas preguntas que entendemos que nos van a marcar nuestro enfoque. Y esas mismas respuestas van a garantizar o no el aprendizaje en los niños. Gaby. Acá, no, tomo un poco esto de lo que decías de la autonomía, ¿no? De la autonomía, yo creo que si bien todavía estamos en un proceso de lograr esa autonomía, ya tenemos como más herramientas para posicionarnos, para tomar decisiones, y en este caso, siguiendo con lo de la planificación, digo, ahí podemos mostrarlo, ¿no? Ahí podemos desplegar esas herramientas que nos dieron y decir, bueno, a ver, o sea, respondiendo a las preguntas que decía Flor, lo respondo como desde la fundamentación, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo tomo estas decisiones en cuanto a la planificación, por ejemplo. Voy a hacer este recorte, lo voy a llevar a cabo con estas actividades, voy a elegir estos recursos, voy a utilizar este espacio, no el otro. Creo que todas esas decisiones quedan plasmadas en la fundamentación, que años anteriores o al principio de la cursada decíamos la fundamentación, qué miedo, la fundamentación, fundamentar un plan, y digo, bueno,
creo que fuimos encontrándole las respuestas a esto, ¿no? Que creo que es necesario en la planificación ir respetando la lógica, digamos, y que cada paso responda a estas preguntas, el para qué, el cómo y el por qué, ¿no? Y algo que quería decir es que entonces la planificación es entonces una síntesis de un saber pedagógico en la que se articulan los conocimientos disciplinarios con la perspectiva didáctica, ¿no? Ahí es donde desplegamos todo. Los conocimientos que traemos con la articulación entre la teoría y la práctica y cómo lo organizamos. Bueno, ¿querés seguir, Flor? Sí, sí. Bueno, en cuanto a esto, siguiendo hablando de la planificación, ¿no? Porque fue algo donde hicimos mucho enfoque durante el año. Si bien planificamos 3 veces, si no me equivoco. La primera la hicimos en grupo, que fue algo que también trabajamos este año, ¿no? Esto de trabajar en grupo. Fue como difícil al principio porque primero que era en grupo, después desde la virtualidad, ¿no? Los grupos de WhatsApp, las videollamadas, Zoom, pero creo que fuimos como encontrando la forma, el lugar, y nos fuimos enriqueciéndonos unas con las otras, entre las compañeras, pero en cuanto a la planificación, personalmente tuve una dificultad en cuanto a hacer un recorte del contenido, de un contenido, y mediante esa dificultad pude sacar como un aprendizaje, ¿no? Porque cuento un poquito, teníamos que hacer un recorte de un contenido de ciencias sociales de determinado bloque. Y medio que dijimos, bueno, ¿y de qué bloque? ¿Cómo hacemos este bloque? ¿Y cómo lo separamos del otro bloque? Y durante la misma práctica, ¿no? Pude entender que los bloques en ciencias sociales se entrelazan o pueden estar relacionados, que ningún tema está sacado del contexto, sino que todo engloba con todo. Eso es algo bueno, pude ver, ¿no? Que puedo entrelazar los temas, que no es necesariamente que se enseñe esto, sin relacionarlo con lo otro. No sé si se entiende, pero fue algo que me quedó porque tuve un problema con una planificación, con un recorte, y digo, listo, no es necesario sacarlo y mirar solamente esto. Puedo articularlo con otro bloque, por ejemplo. Eso es algo que me quedó. Después, otra cosa que estaba leyendo justamente hoy, que dijo Daniel Brailovsky, lo vi en una de las actividades que hacemos, ¿no? Esto del docente como buen arquitecto y buen anfitrión. Y como buen arquitecto, ¿no? Que diseña, que proyecta, que realiza una actividad específica, entendiendo también, ¿no? Nosotros la enseñanza como una tarea especializada. El arquitecto no es improvisado, sino que es detallista, ¿no? Piensa y imagina lo que puede suceder. Y después tenemos el anfitrión, que es el que recibe, el que conoce a sus invitados, hablando metafóricamente, el que los incluye, el que conoce sus gustos, el que trata de protegerlos, acompañarlos. Entonces pensaba en esto, ¿no? Como el docente, como buen arquitecto diseñando sus clases y como buen anfitrión recibiendo a nuestros alumnos. Es como que no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Sino como que son dos caras de la misma moneda, tanto la planificación como la práctica. Y después, hablando de la práctica, otro tema que vimos en el año es esto de la reflexión, de la práctica reflexiva. Y es algo que también consideramos que es como importante porque la misma nos va a permitir poner en diálogo esos marcos teóricos con la misma práctica. Y es necesario para esto mismo poder trabajar conjuntamente con otros docentes, estar abiertas a la crítica, ¿no? Ser autocrítica, a las nuevas sugerencias, a crear otros escenarios posibles. Tenemos que ser flexibles, tener autocrítica, poder escuchar para que nuestra práctica vaya mejorando y poder reconocerlo, ¿no? Gaby. Hoy practicamos. No, en esto así de la práctica reflexiva, sumar un poco más, ¿no? De que la práctica reflexiva dice un poco de estar en relación constante entre la teoría y la práctica, y de tener más de un escenario posible, ¿no? Diferentes alternativas. Y digo que justo ahora, en este momento, ¿no? Esto de que uno trae arraigado esto de las prácticas en la escuela.
en el aula, digamos. Y bueno, ahora es donde llevamos esta práctica reflexiva como que lo pudimos entender bien. Creo que este año la práctica fue totalmente reflexiva en eso porque pudimos compartir, pudimos escuchar las voces de nuestros compañeros, enriquecernos de eso, reflexionar, analizar los trabajos de nosotras junto con los de las compañeras, tomar lo que servía, tomar lo que no. Eh, y en eso fue muy provechoso, ¿no? Muy enriquecedor. Eh, y como último tema, digamos, para... ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? No. Dale, dale, dale. No, como último tema, los profes nos dejaron, ella me cede la palabra, nos dejaron una actividad como cierre de cursada que era el tema de portafolio, que lo tomamos como un desafío. En mi caso personal nunca había trabajado un portafolio y digo, qué bueno que fue, porque es como que nos hizo recorrer, que lo mismo me pasó recién, o hoy a la mañana escuchando a las otras chicas de campo 1, 2, 3 y a las chicas residentes, ¿no? eh, Ir armando todo el recorrido que hicimos y hasta dónde llegamos y todo lo que fuimos logrando bueno, en particular ahora este año y bueno, cómo empezamos y cómo nos vamos, cómo llegamos y todo lo que nos llevamos para el año que viene, ¿no? Y la verdad que estoy contenta. Me voy con muchas más herramientas, que era uno de los miedos que tenía este año bueno, pero me voy segura, me voy con herramientas y con ganas de empezar el año que viene las residencias bien plantadas, digamos. Te cedo la palabra. Sí, sí, bueno, a mí me pasa completamente igual, ¿no? Lo primero que dije cuando empecé el año fue, mi meta va a ser campo de la práctica. Y ahora que termina el año, ¿no? Y leyendo mis trabajos o realizando el portafolio también, digo, bueno, durante el proceso creo y siento que fui agarrando, ¿no? Herramientas. Y estaba escuchando a una de las chicas, ¿no? Que estaban hablando, que recién, que era como difícil encontrarle un sentido a la enseñanza o a las prácticas por medio de la virtualidad. Comparto eso, pero también creo que, al menos en mi caso y en lo personal, esta situación de la virtualidad me permitió aún más encontrarle un sentido, aún más, porque pude reflexionar, pude sentarme, pude pensar que durante la práctica hay cosas que pasan por alto. Nosotros vimos este año a profundidad lo que es un propósito, lo que es un objetivo, lo que es un contenido, pudimos profundizar esos conceptos que quizás en años anteriores los sabíamos, pero eran como conceptos sueltos, y este año tomaron sentido. La enseñanza en sí tomó sentido, tomó una dirección, y eso es algo que a mí, es personal, ¿no? Pero a mí me lo favoreció esta situación. Es algo que valoro, que agradezco a los profesores. Serrano en cada meet, en cada encuentro, nos hizo ver cositas que quizás nosotras no entendíamos o no veíamos, ¿no? En una de las planificaciones donde pusimos, voy a colgar imágenes en el pizarrón. Y digo, bueno, a ver, ¿por qué en el pizarrón? ¿Y por qué lo voy a usar así? ¿Por qué una imagen? Y son cosas que quizás, ¿no? En el momento de hacerlo uno lo escribe. Y dije, claro, tiene un sentido específico el pizarrón. Yo hoy lo estoy usando para otra cosa. Cosas, ¿no? Que uno dice, no, esto no puede ser, pero también. Después, a la hora de leer un cuento, también que uno leemos, hasta leemos de manera tradicional a veces, o leemos como fuimos escuchando que nos leyeron. En esa cosa que parece tan chiquita, ¿no? De decir, bueno, a ver, me siento, practico leer un cuento, salgo de la manera tradicional, pongo énfasis en esto, en lo otro, en cosas detalles tan chiquitos que si no hubiera sido porque los profesores nos los marcaron, o sea, no hubiéramos aprendido o no nos hubiéramos agarrado recursos o herramientas, ¿no? Así que pero más que agradecida porque en cada preguntita que teníamos ahí nos respondían, estaban siempre ahí, eso es algo que les tengo que agradecer. Los videos de Patricia, que también me quedaron, también esto del contexto, ¿no? Que ella decía que también me quedó fue de tener en cuenta siempre el contexto, ¿no? Que uno a veces planifica sin tenerlo en cuenta, y que dijo algo que me quedó también, que dijo que a veces parece simplemente un lema, ¿no? Tener en cuenta el contexto.
y que muchas veces no los incluimos, que planificamos sin pensar en el contexto o para quién, planificamos por mecanismo. Entonces decir, bueno, sí, también está el contexto, no es algo que está escrito nada más. Así que bueno, un montón de herramientas que fuimos agarrando. Esto del saber pedagógico también es algo que nos quedó. Bueno,